Formas de iniciar un canal en YouTube pueden haber muchas. Bloguear una luna de miel en plena pandemia del 2020 puede ser una de ellas, supongo. Esperen, ¿luna de miel? Sí, eso dije. Significa que hubo boda antes y que de este canal no se trata solo de mí. Así que empecemos por nosotros. El 14 de noviembre del año 2020, después de 7 años y 7 meses de habernos conocido, nos casamos. Yo soy Jan y me casé con mi mejor amiga. Yo soy Mari, soy su mejor amiga y ahora su esposa. La historia de cómo nos conocimos y todo lo que ha pasado en estos 7 años me emociona muchísimo y prometemos contársela en otro momento. Pero volvamos a nuestra luna de miel. En nuestros planes nunca contemplamos una pandemia. ¿Quién lo haría? Después de varios planes sin éxito, decidimos tomar nuestras maletas y salir rumbo a uno de los destinos que teníamos en nuestro bucket list. Hablamos de South Lake Tahoe, un lugar en las montañas en medio de los estados de California y Nevada. Andábamos en busca de montaña, frío y nieve, y aquí lo tendríamos todo. Quédense a ver cómo es una luna de miel en tiempos de COVID y cómo con actitud positiva puedes tener una experiencia inolvidable. Aquí vamos en un bus de Sacramento hacia South Lake Tahoe. Después de haber usado un bus, un tren, caminar y llegamos aquí. Hola. Hi. ¿Por qué estamos aquí? Queremos contarles por qué estamos aquí casi un mes después de nuestra luna de miel, porque somos muy chapas y no grabamos. Es nuestro primer video. Sí, y no grabamos varias partes del video. Y se nos olvidaba contarles otras partes también. Y andábamos en carreras y andábamos con un montón de maletas y no podíamos ni siquiera sacar la cámara para grabar, así que nos dimos cuenta que nos faltaban algunos pedazos, así que los vamos a narrar. Para que la historia no quede incompleta y entiendan mejor. ¿Por qué estábamos en San Francisco? Porque estamos contando que fuimos de San Francisco hacia nuestro destino South Lake Tahoe, pero eso quiere decir que estábamos en San Francisco primero. ¿Por qué llegamos a San Francisco? Porque era un vuelo barato. Porque era un vuelo barato. Y salía hacia el destino que queríamos. Y queríamos ir a South Lake Tahoe, y entonces como queda cerca de San Francisco y nunca habíamos ido a San Francisco, entonces queríamos aprovechar y conocer la ciudad. Y muy buena idea, estaba muy bonito San Francisco. Excelente. Y bueno, con esta opción que encontramos nos dimos cuenta que... No sé qué. No. Ya. Entonces, esto fue lo que pasó. Hay una forma de llegar desde San Francisco hasta South Lake Tahoe, y es gracias a Amtrak, que es donde vamos en este momento. Y hay que tomar un bus de San Francisco a Emeryville, que es como una ciudad ahí cerca de San Francisco. Y después de ahí tomamos un tren, que duramos como casi 2 horas. Y después de ahí tomamos otro bus hacia South Lake Tahoe. Y todo por $59 al día de hoy. De una misma... Porque el tren se atrasó, entonces decíamos, ay, ahora qué vamos a hacer con el bus. Y obviamente como todo es lo mismo, nos esperaron y así, entonces es súper bien porque si se atrasa o más bien si llegamos más antes, pues ya todo está resuelto. Tuvimos que correr. Sí, corrimos para nada porque pues nos estaban esperando. Nos esperaron por dicho. Pero ya era para que nos esperaran más, entonces corrimos y llegamos. Cuando salimos de San Francisco para llegar a Lake Tahoe, nos levantamos muy temprano ese día para ser puntuales. Y llegamos como a las 6:40, había que estar ahí a las 7, se iba el primer bus. Entonces llegamos súper tempranos y puntuales. Pero el primer bus duraba poquito, duraba media hora para ir a la estación donde teníamos que tomar el tren, y se atrasó el tren, entonces salía como a las 8 el tren más o menos y terminó saliendo casi faltando 5 para las 9. Entonces, por obvias razones, cuando llegamos a la estación, digamos, de Sacramento, ahí teníamos que tomar el bus, y pues el bus tenía que haber salido hace como media hora. Ajá. Y nosotros íbamos media hora tarde para tomar ese bus. Pues apenas nos bajamos del tren, agarré sus maletas y corra. Pero era como un túnel así grandísimo, y o sea, para llegar a donde se tomaba el bus, entonces pensamos que nada más bajarse del tren. Sí, tuvimos que correr un montón, y corrimos, y vimos un bus parqueado, y estaba como el conductor. Y una señora te dijo como, no corra, nos estábamos esperando. Sí. Y yo, así y entonces que no. yo le pregunté que si ese era el bus que iba para South Lake Tahoe,
y me dijo que sí, que nos estaban esperando. Porque si no, me imagino que tendrían que usar otro bus aparte solo para dejarnos a nosotros, porque no fue culpa de nosotros que llegamos tarde. Supongo que es mejor esperar que contratar todo un bus solo para nosotros dos. Pero bueno, después de correr bastante y que no pudimos grabar porque íbamos ahí como todas las maletas y todo, el casi nos cae, llegamos finalmente al bus donde estamos contando. Y llegamos y todo súper bien. Aquí vamos camino a South Lake Tahoe. El resto de nuestro trayecto en bus lo disfrutamos apreciando los paisajes nevados que poco a poco iban apareciendo conforme nos adentrábamos en la montaña. Conocimos a un señor muy amable que nos contaba que había crecido en South Lake Tahoe y que la ciudad ha cambiado mucho con el pasar de los años, pero que siempre sigue luciéndose con sus paisajes como salidos de una película. Después de unas 2 horas y 15 minutos de haber salido de Sacramento y unas 5 horas de haber salido de San Francisco, finalmente llegábamos al destino que esperábamos con ansias conocer. Y nos fuimos directamente a buscar nuestro hotel, que quedaba a escasos 300 metros de la estación de buses. Esta se supone que es la entrada al hotel. Tiene una vista bonita, pero esto yo veo más pinta como de casino o algo así. Efectivamente sí era un casino, así que Jan se fue a fijar porque según Waze, por allá hay otra entrada, pero yo no veo como vida por allá, así que se fue él solito y estoy esperando que me dé señales a ver si me voy con él o él se tiene que volver otra vez. Entonces cuéntales al final qué encontraste. Después de yo irme por ahí, encontré una entrada, pero era súper por detrás del hotel, entonces había que caminar más, o sea, aguantar más frío. Y encontré como el lobby, pero estaba cerrado, pero era por el COVID. Entonces tuvimos que hacer el check-in en unas maquinitas. Yo nunca había visto eso en un hotel antes. Y habían como unas máquinas para hacer el check-in uno solo, entonces estaba muy chido en realidad. Entonces, y al final le sacó la llavecita de la habitación. Sí, como que la imprimió la llave y ya teníamos la llave de nuestra habitación. Pero antes de hacer todo eso estábamos viendo porque nosotros llegamos a la 1 y el check-in era a las 4, entonces fue como, ¿será que nos dejará? O por lo menos dijimos nosotros que nos dejen dejar las maletas y nos vamos a ir a dar una vueltecilla. Entonces ahí fue cuando se puso a hacerlo de la máquina y funcionó, nos dieron la llave y todo y fue como... Yo pensé que me iban a cobrar más, porque fue como me iban a cobrar un día más por hacer el check-in antes. Fue como, ¿en serio ya nos dieron esto? ¿Ya podemos entrar? Y pues sí. Si ya tienen la llave, váyanse. Y pues nos fuimos de una vez. Y llegamos a nuestro hogar de Lake Tahoe. Hay que poner la llave aquí para que se enciendan las luces. Perdón, aquí estamos nosotros del presente otra vez. Pero les vamos a enseñar el cuarto, solo que tengan paciencia. Antes de hacer todo este viaje se supone que uno debería planificar las cosas. Se nos fue. Bueno, es que estaba la boda, ya teníamos más estábamos planes. todos. Otros planes, sí. Entonces, antes de irnos, no teníamos todavía hotel. Y de hecho, eran como la 1 de la mañana. Sí, teníamos. Y nosotros estábamos ahí. Teníamos que levantarnos a las 3 para ir al aeropuerto. Nosotros a la 1 de la mañana buscando hoteles. Conseguimos uno, pero obviamente por conseguirlo tan tarde sale un poquitín más caro. Por eso es mejor planificarlo bien. Era un hotel muy grande, tenía como 500 habitaciones, entonces por eso tenía campo, pero era uno de los hoteles más caros de South Lake Tahoe, entonces, bueno, se veía bonito y... Sí, estaba bonito. Sí, y estaba muy bonito. Y había más, pero o no tenían campo, o estaban muchísimo más caros, entonces al final nos decidimos por eso. Cuando llegamos teníamos bastante hambre en realidad porque habíamos salido a San Francisco muy temprano y llegamos a South Lake Tahoe ya como a la 1 de la tarde, pero decidimos hacer el room tour para ustedes ese mismo día para que después no vieran ahí todo el desastre de las maletas cuando sacamos toda la ropa, entonces... La cobija y todo ahí. Sí, que se viera ordenadito y bonito. El hotel Harvey's Casino aquí en Lake Tahoe. Por aquí tenemos vamos a poner la llave aquí para que se encienda. Aquí tenemos un lugar para... no enciende, sí. Un closet para planchar ropa, planchitos, almohadas extra. Está bien bonito. Aquí tenemos la habitación, un espejo para nuestros outfits antes de la nieve. Por acá tenemos el cuarto. La cama es una cama king, así que tenemos bastante espacio. ¿Cómo está? Bastante rica. ¿Sí está rica? La verdad Aprobado. podría dormir aquí. Bueno, pero no se duerma. Siga. Tenemos la pantallita, en realidad es una pantalla grande, que pueden ser 52 pulgadas tal vez. No lo sabemos. Escritorio, Muy grande, la verdad. por si hay que trabajar, no vamos a trabajar. No invento. Lamparitas. Aquí estoy yo.
Tenemos una mesita aquí, sí, está bien para poder comer. Tomar Pero el está café. Muy bonito, muy limpio y todo. Y lo mejor, vean, es la vista que tenemos aquí a las montañas de Lake Tahoe. ¡Wow! Ay, Esta es por aquí, allá tenemos el lago. Ya está saliendo el solcito un poquito, entonces está calentando. Estamos en el piso 10 de este hotel. allá está el lago. Por allá está el lago. Y allá es más montaña. Y en realidad está muy bonito y está bastante accesible el hotel. Nos perdimos un poco la entrada. ¿Por qué? Y el check-in se hace súper fácil, lo hicimos en una máquina. Bueno, eso es malo porque despidieron probablemente a muchos empleados. Porque hay máquinas y la máquina hace todo. Detecta mi pasaporte, me configura la llave, me da la llave, me da toda la información que necesito. Y por acá está el baño. En realidad está muy rico, me gusta bastante. Ay. Bienvenidos al baño. Aquí tenemos un El lugar retocador. de maquillaje, no sé, para hacer las imperfecciones. Aquí tenemos como Paños. Kleenex. Tenemos El lavamanos, manos, bastantes paños. secadora y más El paños. baño como los Ese pintados. es el baño. Está como aparte porque también tiene otra puerta. Entonces es como una Aquí puerta dentro del tenemos baño. otro, creo que se enciende aquí. Sí. Se puede apagar estas luces, claro. Se ve más Sí. Y aquí tropical, no está sé. bien rico el baño. la Y ducha. esa es la ducha. Que hable así. Que como Importante. En realidad está muy bonito. a ver la ducha. Así está muy rica. Está muy Y los rica. acabados están bien bonitos. Muy finas. Me encantan estas luces en los espejos. Porque este se ve más como. Exacto. Y Y este es nuestro cuarto. Luego les ¡tarán! enseñamos más de la entrada del hotel. sí, ese es solo el cuarto. El hotel está muy chiva también. Y luego les enseñamos más. Bye. Bueno, ahora sí llegó el momento en que buscamos algo para comer. Por fin. Porque en San Francisco nos costó muchísimo encontrar restaurantes abiertos. Por todo esto, las restricciones. Y la mayoría cerraba muy temprano, por ahí de las 7. Como a las 7 ya estaban todos cerrados. Sí, entonces nosotros íbamos apenas saliendo y es como todo está cerrado. Y no podíamos comer en el restaurante, entonces había que ir a comer afuera. O sea, nos Entonces, teníamos que volver otra vez al hotel para comer ahí o en algún parquecito. Literalmente comimos en la calle. entonces buscamos en internet ya en South Lake Tahoe en el hotel para buscar algún lugar para comer bastante cerca y encontramos que el hotel del frente, que había que nada más cruzar la calle, tenía ahí como un tipo food court y había varios restaurantes y fuimos ahí. Estaban abiertos y tenían mesitas donde nos podíamos sentar. ¿Cómo te sientes de haberte sentado después de...? Estoy pasando para foto. Ay, tu experiencia. Por fin conseguimos un lugar. No te sentaron a comer. Pero está muy bonito, es un casino, no parece un casino, pero Allá está el casino. Allá está el casino. Y estaba muy rico, pero está al frente, al frente del hotel donde estamos, que también es otro casino, pero no encontramos los No lo hemos explorado. sí, los restaurantes. Pero por fin tenemos una mesa. Nos venimos a sentar acá, Nos si sentamos a hay comer. donde sentarse a comer, no lo tienen cerrado porque estamos en Nevada. Si vamos a California, ya no lo podemos comer en el lugar. Ahora les enseñamos la línea divisoria California, Nevada, pero literalmente estamos así, Estamos en la cruzamos la calle. calle, ya estamos en California y el estado de California tiene unas restricciones distintas. A las de Nevada, entonces aquí sí podemos sentarnos, al otro lado no. Y eso es todo, ya comemos, delicioso. Me siento como en Las Vegas explorando casinos. Este es ¿A el cuál le vas a casino, apostar? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, al rato se los digo. ¿A dónde vas O sea, no a sé ganar ni cómo- millones? no sé ni cómo se hace. He sabido de qué se trata un casino, solo sé que la gente Se sienta y en pasa el ahí mejor de los horas. casos, Ay, gana plata. y vamos a ganar plata. Este es el baño del casino. Muy acá, como para que espere. Wow. Está súper chiva. Yo nunca he visto una tan chiva. Ay, espérate, dicen si está ocupado o no. Wow, está muy chiva.
Nos fuimos a comer y se nos olvidó que aquí oscurece temprano, son las 5:05 y vean, ya está como oscurito. Y resulta que vamos a ir a un lugar que es como un trail ahí para caminar y está muy bonito porque tiene nieve y todo, entonces es como nuestra primera impresión. Sí, hay que ver cómo nos va, si no vamos a tener que volver otro día con más luz. Vean ese árbol que está ahí. Hace como 10 segundos nos encendieron. Hicieron toda una canción y todo, y nosotros íbamos pasando así como... Está Santa y la señora Claus ahí. Pero pensamos que era, no sé, que iban a cantar o algo así, y resulta que era la iluminación del árbol, y nosotros pasamos al frente, y cuando se iluminó el árbol, estábamos en el puro frente del árbol, y fue como, ¡hey! Todo el mundo nos aplaudió, y yo... ¿Qué hice? Nada más viene el árbol iluminarse. Creo que pasamos por donde debíamos pasar en medio del show. Interrumpimos la inauguración como a nuestro. Bueno, llegamos al parque donde veníamos y efectivamente está bien cerrado. Ahí dice que está cerrado por la estación, pero... Creemos que es por la hora más bien. Sí, Y ya está muy oscuro. no sabemos. Efectivamente adentro no hay luces. Pero, vean mis pies en la nieve. Por dicha funcionan bien las botas que compramos. Nos vinimos aquí a un lugar muy bonito que se llama Heavenly Village. Es como un mall. Y está... Sí, está al aire libre. Está muy bonito aquí porque está como la gente en los restaurantes. Y aquí se puede venir a comer. Aquí como que sí dejan. Hay tiendas, hay lucecitas. Hay actividades para hacer. Hay patinaje sobre hielo, creo. Sí, también. Estas góndolas que vamos a ver si podemos un día de estos ir a esas góndolas. Después de nuestro intento fallido de ir al trail ese que queríamos, que era como un parquecito, que estaba cerrado, decidimos ir al Heavenly Village, que ahí les hablamos y les contamos. Y estaba haciendo bastante frío, entonces queríamos relajarnos y calentarnos un poco. Fuimos a explorar el hotel porque vimos cuando estábamos haciendo la reserva que tenía una piscina y un jacuzzi. Entonces fuimos a preguntar y nos dijeron que la piscina estaba en el tercer piso. Y fuimos a ver esa piscina. Y había un jacuzzi, pero estaba al aire libre, entonces estaba muy frío. Pero nos dijeron que había otro jacuzzi que estaba bajo techo. Pero no sabíamos dónde estaba. Y nosotros lo buscamos y le preguntamos y todo el mundo nos volvía a decir que era el primero. No, es otro que está bajo techo. Y fue como, el otro. Hasta que llegamos donde una señora de las que limpia nos dijo, sí, pero el otro está en el otro hotel. ¿Qué? ¿Otro hotel? Bueno, pues resulta que el hotel que habíamos encontrado temprano, donde fuimos a comer en el food court, estaba conectado por un túnel. Pero eso no lo sabíamos todavía. No lo sabíamos. La señora nos dijo, tienen que ir al otro hotel. Y nosotros, ¿cómo vamos a ir al otro hotel? O sea, ya andaban vestidos de baño. Sí. ¿Cómo iba a cruzar la calle con el...? No, o sea, se van por el túnel. ¿El túnel? ¿Qué? Un túnel que pasa por debajo de la calle. Y el otro hotel también es un casino. Entonces los dos casinos están conectados por el túnel. Y en el casino donde nosotros estábamos, hay un rótulo que dice el túnel hacia Harris, que es el otro hotel. Nosotros estábamos en el Hotel Harvey's. Entonces nos conectábamos por ahí. Después fue así como nuestro túnel favorito. Lo cruzábamos a cada rato para ir a comer, para ir a la piscina o para simplemente cruzar la calle. Para cruzar por abajo y no por arriba. No cruzarla con frío. Aunque ustedes no lo crean, aquí estamos a 2 grados bajo cero. Y nos vamos a ir a meter ahí. Oh my god, está muy frío el piso. Está muy frío. Pero bueno, ya lo hicimos en Islandia, ¿por qué no lo haremos aquí? Lo logramos. Sí. Ahora sí está rico, está caliente. Pero afuera está demasiado frío. 2 grados bajo cero. Y aquí no sabemos a cuánto estamos, pero está perfecto. Sí, dentro del jacuzzi no sabemos. Es como un spa. De hecho, no está tan grande, pero está demasiado rico. No se ve la nieve. Ya sé. Pero hay nieve, o sea, afuera hay nieve. Y allá igual están los edificios. Ay, casi me caigo. Allá. Por aquí. Están arriba. Bueno, y sí hay nieve, pero ese humo que ustedes ven ahí es el mismo humo, digamos, que sale de aquí, pero cuando llega arriba se pone frío, nos cae encima. Está frío. Nos cae agua fría. Es como, ay, pero uno está aquí, entonces nada más se vuelve a subir. Sí, me congelo. Ay, me congelo. Y ahorita tienes que salir otra vez.
Pero logramos entrar. Ahí va Méndez, fuerte y valiente. Ya no tengo frío. A meterse a esa piscina que sí está fría. Allá se puede ver la nieve, de hecho. ¿Lo logra o no lo logra? Yo obviamente no fui, yo lo grabo. Yo no arriesgo mi vida de esa manera. Méndez. Ay, se metió súper casual. ¿O no? Creo que está haciendo cara. Veas. Vamos a ver si me puedo acercar. Creo que le gustó un poco, tal vez. Oh, no. Oh, sí. Nadando junto a la nieve, literalmente. Pues le gustó. No creo que vaya a volver ya. Me metí en la piscina. De hecho había un hombre aquí sentado solo y estábamos hablando. Y fue como, ¿cómo la meter ahí? ¿Y se metió? Pero no, en realidad se sentía rico. O sea, frío rico. Así Yo pensé que, o sea, se iba a meter y que iba a salir así de una. Y cuando lo veo así chapoteando, ¿qué le pasa? no estaba muy rico, sí, ya que se estaba poniendo muy caliente. Pero sí, de hecho esa terapia, frío caliente, es bueno. Nos salimos del jacuzzi, fuimos a buscar un lugar para comer, pero ya era tarde y teníamos miedo que no pudiéramos conseguir nada, porque como en San Francisco todos lo cerraban a las 7, probablemente no íbamos a encontrar nada para comer y teníamos bastante hambre. Entonces no nos arriesgamos y fuimos directo al mismo restaurante. Por el túnel otra vez. Por el túnel, esta vez, para no congelarnos. Y resulta que estaban abiertos hasta las 11 unos y otros como hasta las 2 de la mañana. Pero porque estaban del lado de Nevada, donde no habían tantas restricciones. Y bueno, nos encontramos unas mesitas donde por fin nos dejaron sentarnos a comer. Y por dicha, son las 10:40 de la noche y nos están dejando comer acá. Está bien. Y todo está abierto aquí, los restaurantes. Por dicha. Hay restaurantes hasta las 2 de la mañana abiertos en media pandemia, así que eso es bueno. Nos contaban un par de personas con las que hablábamos que San Francisco, donde estábamos, y aquí en Lake Tahoe se han vuelto de las ciudades más caras de Estados Unidos, incluso más cara que Nueva York. Lo podemos comprobar en varios restaurantes. Todavía lo estamos comprobando ya. En el transporte público también, ¿qué más? El Uber, Lyft, todo ese tipo de transporte es bastante caro. Incluso se podría comparar con ciudades caras de Europa, tal vez un poco más. Pero es más barato, podría ser de ciudades de Europa que aquí. California en general se ha vuelto un lugar muy caro y Lake Tahoe no es la excepción, para que ustedes vean. Aquí compramos un sándwichito de pollo, unas papitas y una bebida mediana y pagamos $18. O sea, casi más de 10,000 colones. Bueno, fuimos a comer y estábamos muy cansados y nos olvidó despedir este primer video porque hoy nos levantamos bastante temprano desde que salimos de San Francisco, así que es hora de dormir. Nos vemos en el próximo. No se pierdan el próximo video que va a estar buenísimo. Los planes, pero no sabemos qué va a pasar. Es que hay que ver qué pasa mañana. Algo importante. Estamos empezando en esto de YouTube, así que hay que decir eso de que se suscriban y que le den like, la campanita y bla bla bla. Pero sí. No, en realidad nos gusta mucho hacer videos y siempre nos ha gustado. Entonces, ahora poderlo subir a YouTube, ya casados. Es un plus. Sí, vamos a seguir a alguien que le gusta hacer videos también. Te amo. Te amo. No se olviden de seguirnos en Instagram también si quieren ver las fotos que publicamos sobre nuestro viaje. Están muy bonitas para que la y otros viajes que hemos hecho. La cosa es esperar que aquí el sábado no tenga síntomas porque si no, no nos dejan viajar. Ya conseguimos los guantes de los gemelos. Sí se parece. Así que espero que de verdad eso fuera gratis y podamos salir. Un niño y una niña.